Perfecto. Bueno, qué buena presentación nos ha hecho David. Nos ha dado muchas reflexiones sobre las que pensar sobre ciencia. Y yo voy a dar alguna más. ¿Por qué es importante estudiar fotocatálisis? ¿Por qué es importante estudiar la historia de la fotocatálisis o la historia en general? Bueno, pues aquí quería resumir esta reflexión dejándose esta frase que dijo Gaudí, que es que la originalidad consiste en el retorno al origen. Yo creo que esto sumariza muy bien lo que es estudiar historia de cualquier proceso tecnológico en el que estemos trabajando. Y es que cuando vamos al origen somos capaces de pensar de una forma diferente y de poder reinventarnos a la hora de desarrollar la tecnología del presente. Entonces, en esta charla lo que he hecho ha sido hacer un repaso desde los inicios de la fotocatálisis hasta el presente para que conozcamos de dónde viene este proceso. Si es algo que se inventó hace 10 años, 1, 1000, ¿hace cuánto se empezó a pensar en la luz y en cómo podía cambiar los procesos con la materia? Bueno, evidentemente, como en cualquier momento cuando estudiamos historia, esto no es un proceso en el que un día se decidió hablar de fotocatálisis y dijeron, bueno, desde aquí la fotocatálisis es esto y empezamos a hablar de ello. Al final es un proceso que se va solapando en el tiempo con diferentes aspectos y diferentes campos de la ciencia, y la fotocatálisis en concreto tiene mucho que ver con otro campo de la ciencia, que es la fotoquímica, que es el estudio de la interacción de la luz con la materia. Entonces, la fotocatálisis, que es ese proceso que podríamos describir y que conocemos como tratar de imitar artificialmente el proceso de fotosíntesis que hacen las plantas, está muy estrechamente relacionado con la fotoquímica, que es la ciencia que estudia la interacción de la luz y la materia. Es verdad que si habéis leído algo sobre historia de la fotoquímica y la fotocatálisis, pues a lo mejor habéis oído hablar de épocas muy antiguas como Arquímedes, que era capaz de utilizar concentradores solares para calentar recipientes, o incluso hay una anécdota interesante de Alejandro Magno, que utilizaban cintas o bandas en los soldados de su ejército que estaban impregnadas en colorantes, y con la acción de la luz del sol ese colorante se degradaba, ¿no? Entonces, el momento en el que desaparecía el color era como una señal de iniciar el ataque, y lo utilizaban para coordinar las tropas. Pero bueno, todo eso es verdad que aunque sean procesos fotoquímicos o incluso fotocatalíticos, no eran procesos en los que intentasen buscarle una explicación. Entonces yo me he remontado a los primeros experimentos donde se empezó a estudiar esta explicación de por qué la luz era capaz de interaccionar de la materia y modificarla. Entonces, en nuestra primera parada en este viaje nos vamos a ir al siglo XVIII, concretamente a 1777, y aquí este científico que veis en pantalla, Carl Wilhelm Scheele, hizo una serie de experimentos estudiando cómo la irradiación solar, la luz del sol, podía oscurecer ciertas sales de cloruro de plata. Entonces, aquí se dieron cuenta de que la luz, no sabían muy bien cómo, pero era capaz de infundir cambios en la materia, incluso en las disoluciones. Bien, pues el siguiente paso sería el año 1817, donde John von Grotius establece lo que hoy conocemos como la primera ley de la fotoquímica. Y esta ley lo que nos dice es que solo la luz absorbida por la materia es capaz de infundir un cambio químico. Esto puede parecer muy obvio y muy trivial, pero tened en cuenta que la luz puede sufrir otros fenómenos físicos como es difracción, refracción, reflexión. Entonces es importante establecer que para que haya un cambio en la materia, esa luz tiene que ser absorbida por ese material. Muy bien, pues seguimos en nuestra historia y llegamos a un punto que es una historia interesante, que es 1834, cuando este científico Tromsdorf hizo una serie de experimentos con la molécula que veis ahí en pantalla, que se llama santonina. Es una molécula orgánica que se puede obtener en la naturaleza y que se utiliza como antiinflamatorio. Y él lo que vio fue lo siguiente, es que la luz solar con un prisma la descomponía en los colores del arco iris que conocemos, y lo que veía es que cuando exponía la santonina al color azul y violeta, pasaba de un color blanquecino a amarillento. Sin embargo, cuando exponía la molécula a luz verde, amarilla o roja, se mantenía de color blanquecino. Claro, aquí tened en cuenta lo importante que es meternos en la mente de un científico del siglo XIX.
Es decir, no sabíamos absolutamente nada de la estructura del átomo, ni de cuántica, ni de qué es la energía, ni qué es una longitud de onda, una frecuencia. Simplemente él vio que, dependiendo del color que tenía esa luz, se observaban unos cambios u otros. Evidentemente, ahora, como veis ahí en pantalla, ahora sí que sabemos que lo que le ocurría es que la luz azul y violeta es mucho más energética, tiene una frecuencia más alta que el resto de colores, y esa luz más energética es lo que hacía que hubiese esos cambios en la molécula. Y además estos experimentos que él realizó fueron los primeros experimentos que se realizaban de fotoquímica en moléculas orgánicas. Y luego pasamos al año 1841. Aquí este científico, John William Draper, lo que hace es coger esa primera ley de la fotoquímica de Theodor von Grotius y la consolida. De hecho, a día de hoy, esta primera ley de la fotoquímica se conoce como la ley de Grotius-Draper, y es un científico que también fue importante en esta parte de nuestra historia. Y ya llegamos a la década de 1870, más o menos, y aquí lo que surge es una escuela muy importante en Italia de fotoquímicos, sobre todo iniciada por Fausto Sestini, que veis ahí en pantalla. Empezó estudiando también esta molécula de santonina que os presentaba anteriormente, y bueno, pues fue aislando e identificando diferentes subproductos que se obtenían de irradiar esta molécula. Además, trabajó con el que veis a la derecha, con Stanislao Cannizzaro, y le transmitió todos sus conocimientos también sobre la fotoquímica. Empezó a crecer el campo, a coger mucho interés, y este científico, Stanislao Cannizzaro, es el padre o el mentor de otros dos científicos muy importantes. De hecho, estos son los dos más importantes de la escuela, que son Giacomo Siamishan y Paul Silver. De hecho, es verdad que hicieron muchísimas publicaciones muy interesantes al respecto, aislando un montón de compuestos orgánicos a través de procesos fotoquímicos, pero especialmente quiero que os quedéis con el nombre de Giacomo Siamishan, porque aparte era un divulgador muy bueno y de hecho tenía una idea muy vanguardista de lo que es la energía solar. Es decir, situaos que estamos en el año 1900, primera década de 1900, es decir, principios del siglo XX, con un pleno auge de combustibles fósiles, en este caso del carbón, y él lo que veía con los estudios de laboratorio y lo que observaba en la naturaleza. ¿Le he dado yo algo? No lo sé. Bueno, no pasa nada. Como decía, estamos a principios del siglo XX, en pleno auge del carbón, y él lo que veía es que las plantas eran capaces, con el proceso de fotosíntesis, de sintetizar moléculas muy interesantes que el ser humano no era capaz de sintetizar en el laboratorio. Y él, en una conferencia en 1912, en la apertura de un congreso, hizo una serie de afirmaciones o de predicciones muy vanguardistas, y es que él se imaginaba un futuro en el que las ciudades estuviesen compuestas por edificios de cristal, donde esos cristales fuesen capaces de absorber la luz del sol, como las plantas, y dentro de esos edificios hubiésemos ya desvelado el secreto de las plantas para producir diferentes compuestos y energía a través de la luz solar, y que esas ciudades serían autosostenibles. ¿Os fijáis? No es algo muy dispar de donde estamos ahora en el año 2024. Seguimos con nuestro camino y llegamos a, como veis ahí, entre 1908 y 1913, donde esos dos científicos, Johann Stark y Albert Einstein, consolidan y establecen la segunda ley de la fotoquímica, que lo que dice es que hay una relación 1:1 entre el número de moléculas que reaccionan o que se degradan, vamos a decir en este caso, y el número de fotones que se absorben. A día de hoy sí que sabemos que esta segunda ley no es del todo cierta, porque es verdad que cuando la materia absorbe un fotón, se pueden dar procesos secundarios, como reacciones radicalarias que hagan que con un fotón se puedan degradar o puedan reaccionar más de una molécula. Pero bueno, esta ley también es bastante importante para establecer lo que es los fundamentos de la fotoquímica. Y además aquí hay una anécdota curiosa, y es que había un científico que se llamaba Fritz Haber, que sobre todo aportó mucho al bando alemán en la Primera Guerra Mundial, que lo que decía era, él tenía una frase muy famosa que decía que en tiempos de paz los científicos pertenecen al mundo, pero en tiempos de guerra cada uno pertenece a su país. Y esto es lo que ocurrió con estos dos científicos, con Stark y Einstein, porque cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Stark sirvió a las órdenes del bando nazi y Albert Einstein, como sabéis, estuvo en el bando aliado.
Bueno, pues ya llegamos a 1911, primera década del siglo XX, y aquí ya sí que encontramos por primera vez el concepto de fotocatálisis. Ya por primera vez se empieza a hablar de fotocatalizadores y del concepto de fotocatálisis, como veis ahí en dos estudios llevados a cabo por los científicos Ebner y Kozak, que lo que hicieron fue estudiar cómo se degradaba el azul de Prusia con óxido de zinc, y otro estudio en el que degradaban ácido oxálico con sales de uranio. Bien, ¿qué ocurre? Que empieza a crecer el auge de la fotoquímica y de la fotocatálisis, y como nos dijo Fritz Haber, pues en tiempos de guerra los científicos pertenecen a su país. Llega la Primera Guerra Mundial y todo el campo de la fotoquímica y la fotocatálisis se para porque hay que servir a la ciencia de la guerra. Entonces aquí tenemos un parón de unos cuantos años bastante grande, y el siguiente evento que quería destacaros era en 1938 ya, donde aparece el primer estudio en el que se utiliza óxido de titanio como fotocatalizador para degradar diferentes colorantes. Luego, evidentemente, vuelve a llegar Segunda Guerra Mundial, donde todo se vuelve a parar otra vez. Y el siguiente evento que ya sí que quería destacar, que es muy importante, ya nos vamos a 1972, donde estos dos científicos, Fukushima y Honda, publican en Nature un artículo muy interesante en el que son capaces de utilizar óxido de titanio y luz para descomponer la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Fijaos que tenemos otra vez que mirar al contexto de la época, años 70, pleno auge del petróleo. Evidentemente fue un paper, un artículo que no tuvo mucho interés en un inicio, porque la gente decía, bueno, la industria y los científicos decían, bueno, está muy bien eso de descomponer el agua, pero ¿para qué queremos hidrógeno y oxígeno? Pero ¿qué ocurre? Que un año después llega la primera crisis del petróleo, y aquí los científicos y las industrias dicen, ojo, cuidado, que igual esto de buscar alternativas a los combustibles y a la energía deberíamos empezar a planteárnoslo. Y desde aquí sí que se empieza a ver un crecimiento exponencial de lo que es el desarrollo de la fotoquímica, de diferentes procesos fotocatalíticos, para poder afrontar diferentes retos en la energía y en los combustibles. Bueno, a partir de aquí el crecimiento es exponencial, y sobre todo a raíz de los años 2000, donde ya se empiezan a industrializar muchos procesos. Pero bueno, si queréis aprender más sobre esa parte, lo que tenéis que hacer es leeros el libro blanco de la fotocatálisis. ¿Has visto? Buena publicidad ahí, David. y veréis toda la cantidad de proyectos y de procesos que se han llevado a cabo. Y lo que quería hacer también para finalizar, fijaros, aquí tenemos una gráfica del número de publicaciones que ha habido sobre fotoquímica y fotocatálisis, bueno, en las últimas décadas. Fijaos cómo a partir de eso, de los años 70, empieza a haber un crecimiento cada vez más exponencial hasta el año 2020, que es lo que está recogido ahí. Y para finalizar, quería hablar también, es verdad que todo el tema de la necesidad energética pues hace que la fotoquímica y la fotocatálisis haya crecido mucho, pero yo creo que hay otros dos aspectos o otras dos tecnologías o ramas de la ciencia que creo que han hecho que ese impulso sea también mucho mayor. En primer lugar es las luces de LED, la tecnología de LED, que fue premiada con el Premio Nobel de Física en el año 2014, esos tres científicos que veis ahí en pantalla. Y es que gracias a las luces de LED se puede conseguir una mayor eficiencia en las fuentes de luz, se puede conseguir un menos consumo, es decir, son más baratas, y además, algo muy importante, se puede irradiar a una longitud de onda muy concreta, es decir, podemos irradiar justo a la longitud de onda a la que la materia o los fotocatalizadores son capaces de absorber la energía de la luz. Entonces, esto hace que se pueda utilizar también de manera mucho más eficiente la luz artificial, que no sea tan dependiente de la energía solar. Y por otro lado, otro aspecto que yo creo que ha sido muy importante es la nanotecnología. Y es que gracias a la nanotecnología lo que somos capaces de hacer es organizar y manipular la materia a un nivel muy, muy, muy pequeño. Para que os hagáis una idea, aproximadamente 1 millón de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. Gracias a poder controlar la materia a ese nivel tan pequeño, podemos mejorar muchísimo las propiedades y las características de los materiales, o incluso encontrar propiedades nuevas. De hecho, no sé, muchos de vosotros a lo mejor habéis visto esa película que hay en pantalla, El chip prodigioso. Bueno, los que no lo hayáis visto, básicamente lo que consiste la película es un laboratorio en el que construyen una nave espacial y son capaces de miniaturizarla tanto
que la meten en una jeringuilla y se le inyectan a una persona. Entonces, la nave va con una persona adentro, viajando por el cuerpo humano, se ven el corazón, los pulmones, las venas. Entonces, esto es muy divertido y muy bonito, pero la nanotecnología no es algo tan literal. No consiste en hacer pequeño todo lo que vemos en el mundo real. Y para poneros un ejemplo, aquí, pues fijaos, quiero que además es algo que es muy importante también en fotocatálisis, que es el área superficial. Quiero que os imaginéis, como veis ahí en pantalla, un cubo de 4 centímetros de lado. Ahí, si hacéis las cuentas, si medimos la superficie de ese cubo, las 6 caras que tiene serían 96 centímetros cuadrados y ese cubo tendría 64 centímetros cúbicos de volumen. Si dividimos la superficie entre el volumen, nos da 1,5. Si cortamos ese cubo en 8 cubos de 2 centímetros de lado y medimos las 6 caras de esos 8 cubos, lo que ocurre es que la superficie ahora es de 192 centímetros cuadrados, es decir, la relación entre la superficie y el volumen ahora es de 3, es el doble. Imaginad que seguimos haciendo cortes en esos cubos hasta conseguir cubos de 10 nanómetros de lado. Fijaos que ahora lo que tenemos es una superficie de 6.000 millones de metros cuadrados y una relación entre la superficie y el volumen de 9.375 millones. Es decir, gracias a la nanotecnología, a poder controlar la materia a un nivel tan pequeño, lo que hemos conseguido es aumentar muchísimo la superficie y conseguir que haya muchos más centros activos que sean capaces de llevar a cabo reacciones químicas, en este caso, reacciones fotocatalíticas. Entonces, cuando oigáis hablar de nanotecnología, no os imaginéis en cosas que vemos en el mundo real a una escala muy, muy pequeña, sino que es poder manipular la materia para poder cambiar las propiedades de los materiales y hacer que sean mucho más eficientes. Así que, como resumen de toda esta charla, lo que quería dejaros es una última cita de que estudiar historia es importante y estudiar historia de la fotocatálisis es muy interesante también y muy importante, porque desprendernos del pasado lo que nos puede ayudar es a poder inventar nuevos futuros alternativos. Muchas gracias.